Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con la decisión del gobierno de Joe Biden de retirar a la dictadura cubana de la lista de países que no cooperan plenamente con la lucha contra el terrorismo. Vamos con el informe. Otto Reich, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, alertó que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha tomado una medida controvertida al designar a Cuba como uno de los países que cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Reich ha calificado esta decisión como errada y preocupante, indicando que no significa que Cuba haya sido eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo, sino que representa un paso en esa dirección. Reich ha expresado su descontento afirmando que Cuba sigue apoyando a grupos terroristas como Hamas en su conflicto contra Israel. Esto ha generado un aumento del antisemitismo y el odio hacia el pueblo judío. Además, ha señalado la presencia de fugitivos buscados por la justicia estadounidense en suelo cubano, criticando la política exterior de la actual administración como propensa a errores. Por su parte, el senador Marco Rubio también ha condenado esta decisión, calificándola como absurda y demandando explicaciones al Departamento de Estado. Rubio ha destacado la supuesta colaboración de Cuba con organizaciones terroristas como ETA y con fugitivos que evaden la justicia estadounidense. Estas críticas resaltan los pasos cerrados que viene realizando el Departamento de Estado de Estados Unidos en su relación con la dictadura cubana, especialmente en temas relacionados con seguridad y terrorismo internacional. El miércoles 15 de mayo, el gobierno de Joe Biden decidió retirar de la lista de países que no colaboran plenamente con la lucha contra el terrorismo a la dictadura cubana. Una medida controvertida que de alguna manera se enmarca en la posición de los últimos gobiernos demócratas, de Biden y de Obama, favorable frente al régimen hoy encabezado por Miguel Díaz-Canel. ¿Qué países quedan en esta lista? Quedan la República Islámica de Irán, Siria, Venezuela y Corea del Norte. La medida, de acuerdo con el gobierno de Joe Biden, se basó en la siguiente... Se sustentó en lo siguiente: las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado del 2022 al 2023. Además, señalan que continuar con la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente ya no era algo apropiado. Esta es una medida controvertida y, como señala Otto Reich, quien fuera en su momento subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de George Bush, hijo, él ha señalado que se trata de una medida que es errada y preocupante y que podría estar apuntando a retirar eventualmente a Cuba de otra lista, que es la lista de países que patrocinan el terrorismo. Otto Reich tiene estudios se ha licenciado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Carolina del Norte, estudios internacionales en Georgetown y además ha tenido una carrera diplomática destacada durante los gobiernos de Ronald Reagan y también de George Bush padre, antes de ser subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Exterior durante el gobierno de Bush hijo. Al margen de esto, queda claro que la política actual del gobierno de Joe Biden se enmarca en medidas favorables a este régimen adoptadas también por el gobierno demócrata de Barack Obama. Y es que resulta al mismo tiempo contradictorio que este gobierno retire a Cuba de la lista de países que no colaboran plenamente, pero la mantenga en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ahora bien, enfoquémonos en esta segunda lista porque es bastante interesante de analizar a la luz también de la posición de la actual administración del gobierno de Joe Biden. De acuerdo con la lista, esta lista que se mantiene de países que patrocinan el terrorismo, tenemos que está Cuba desde el 2021. Tenemos a la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte, desde el 2017, la República Islámica de Irán desde el 1984 y Siria desde diciembre de 1979. Las normas que fundamentan que un país se encuentre en esta lista son tres.
y de acuerdo con el Departamento de Estado son la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la Ley de Control de Exportación de Armas y la Ley de Asistencia Exterior. Históricamente, Cuba se ha dedicado a promover y auspiciar y entrenar grupos armados, guerrillas, que tenían como fin replicar en distintos países de la región, a través de la violencia revolucionaria, regímenes, intentar imponer regímenes como el de Cuba. En el caso colombiano tenemos el Ejército de Liberación Nacional y también tenemos las FARC. Por ejemplo, también en el caso peruano estuvo el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y también el Ejército de Liberación Nacional. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR y Ejército de Liberación Nacional han existido en diversos países de Latinoamérica y todos han sido auspiciados por la dictadura cubana. Muchos de estos grupos guerrilleros pasaron eventualmente a acabaron derivando en el terrorismo e incluso, en el caso de Colombia, en actividades vinculadas al narcotráfico, si es que no desaparecían en su enfrentamiento con los estados ante los que se enfrentaron, ¿no? Al margen de esto, con respecto a los otros países que están en esta lista, tenemos que está Irán, que como se sabe auspicia a grupos terroristas, ha auspiciado a Hamas, auspicia a Hezbollah en Líbano, a los hutíes de Yemen y también a la resistencia islámica de Irak. Por su parte, Siria es aliado de Irán y en su territorio también operan estos grupos. Corea del Norte, por su parte, se encarga de entregar armamento y vender armas a diversos grupos terroristas, incluidos los ya mencionados. Ahora bien, la posición del gobierno demócrata de Joe Biden es de alguna manera favorable a la dictadura cubana, del mismo modo que lo fue la del gobierno de Barack Obama, y esto explicaría por qué la dictadura cubana está en la lista de países que auspician el terrorismo desde el 2021. Y es que inicialmente estuvo durante el gobierno de Ronald Reagan, en el 82, se colocó a Cuba en esta lista. Pero en el marco del gobierno de Barack Obama, que restableció relaciones diplomáticas, normalizó las relaciones diplomáticas con Cuba en el 2015, año en el que también Cuba acogía las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC. En ese contexto, el gobierno de Barack Obama retira a Cuba de la lista de países que auspiciaban el terrorismo. Posteriormente, durante los últimos días del gobierno de Donald Trump, en enero del 2021, se volvió a incorporar a Cuba en esta lista por dos motivos. El primero era brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional y también por apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro, que, como se sabe, ha creado un entorno permisivo para que los terroristas internacionales vivan y prosperen dentro de Venezuela. Y es que también hay que recordar que durante el gobierno de Donald Trump, la dictadura cubana se negó a extraditar a Colombia a cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, lo que condujo, pues también impulsó esta medida. Y además hay que tener presente que se estaba tratando de llegar a un acuerdo de paz, del mismo modo que en el 2015 se llegó a un acuerdo de paz con las FARC. En el caso del Ejército de Liberación Nacional esto todavía no se ha podido, y hay que recordar que recientemente, la semana pasada, el ELN ha anunciado que va a volver a realizar las denominadas retenciones económicas, que es como ellos denominan a los secuestros. Ahora bien, para terminar, tenemos que medidas como las medidas favorables del régimen de los gobiernos demócratas a la dictadura cubana y a la dictadura venezolana y a otros regímenes autoritarios son parte de lo que Otto Reich viene denominando como una política de apaciguamiento, una política que no está siendo efectiva para revertir posiciones políticas de reprimir a la oposición o, en el caso incluso de Rusia, de esta política expansionista. Esto es algo que viene criticando este ex diplomático, la posición de apaciguamiento frente a este tipo de gobiernos, y además tenemos pues que es contradictorio que se retire de una lista de no cooperar a Cuba y se le mantenga en la lista de patrocinar el terrorismo.
lo cual, como señala Otto Reich, podría ser un paso previo para eventualmente retirar a Cuba de esta segunda lista. Y bueno, para finalizar, estas medidas, estas políticas, tanto del gobierno de Barack Obama como el de Joe Biden, contrastan con una posición más firme frente a estos regímenes como la que tuvo la administración Trump. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Una situación que viene siendo denunciada, que ha sido denunciada en un muy comentado artículo del expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez.